Parte del programa y nuestro programa Nostalgia estarán presentes y les despido con mucho gusto. Muchas gracias, son muy amables y un saludo afectuoso para esa gran escuela que tiene una gran tradición, ¿verdad, Juanita? Manuel Munguía, mucho gusto. Buenas noches. Usted. Juanita Robles, mucho gusto. Buenas ¿Cómo noches. le va? Maestra licenciada Tepolia, ¿cómo está Buenas usted? noches, Tepolia. Saludo con mucho afecto al doctor Ángel Fernández, jefe del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas del Instituto Veracruzano de Cultura, del IBEC. Gracias. Buenas. Clemente Landa, mucho gusto, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Jorge, gracias. Debo decir que estamos y que agradecemos muchísimo al señor licenciado Sergio Villasana, que nos ha ofrecido en esta ocasión las instalaciones del Instituto Veracruzano de Cultura para que hagamos nuestro programa grabado. Muy bien. Aquí en la Galería de Arte Contemporáneo, desde donde se grabó este programa para el fin de semana del Día de Muertos. Día de Muertos, Donde hay ¿verdad? mucha actividad cultural, porque hay una ofrenda, hay un altar, hay papel picado, hay, no quiero decir papel maché, porque... Papier maché. Sí, bueno, hay figuras de cartón ¿Papel y de papel... mascado? Papel... La traducción de papier maché tendría que ser sí. papel mascado. Sí. Y no es mascado, es mojado. y Ajado. así. Ajado. Bien, doctor Ángel Fernández, bueno, vamos a plantear un poquito el inicio de nuestro programa e inmediatamente después, si usted no lo permite, vamos a conversar con usted ampliamente acerca de las publicaciones del IBEC. Me parece muy bien, muchas En gracias. esas circunstancias debemos decirle a ustedes que hay todo un léxico, sí, hay un montonal de palabras que tienen una relación con estos días, es decir, con la muerte, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, ya que hoy no hay llamadas telefónicas, pero sí podemos decir si la semana pasada, de casualidad, quedaron algunas palabras que debamos esclarecer en el hipotético caso de que podamos, Que ¿no? lo podamos hacer, claro. Sí, ¿Te acuerdas, mi querido Clemente, alguna palabra que haya quedado por ahí? Se Porque, quedaron- espérate, para decirle al doctor que este programa se caracteriza por recibir llamadas del público y cada una de esas llamadas contiene una duda sobre nuestra expresión, nuestro lenguaje, la manera de escribir, significados, etiología, etimologías. Y etiología de una palabra, Causa. ¿puedo decir? Neologismo. No. Bueno, sí puede tener una causa la palabra, desde Claro. luego que puede tener una causa. Tú con un martillo te pegas y ¿qué dices? ¡Ay, hijo! Sí, Esa- ahí fue la etiología de esa interjección. Hijo de pero, la... no. Ah, pero qué guamazo me No, puse. qué Ah, pena. soy. Está bien. Sí. Ahí hay una etiología de la expresión. De la expresión. La expresión viene del golpe que te diste. Sí. Pero no se trata de eso, sino de que... ¿Hubo alguna palabra que se nos haya quedado? Sí, habló el señor Manuel Mendoza de aquí de Jalapa, Veracruz, y él pregunta, me imagino que debe de ser un regionalismo, ¿qué significa la palabra peído? Yo se la he escuchado en varias ocasiones y muy constantemente aquí en esta parte, ¿no? En Veracruz, en Tabasco, y para nosotros al menos significa que alguien está molesto o un poco más que molesto. Enojado por un regaño o por una reprimenda o por un sermón. Sí. En realidad viene de peer, ¿eh? Sí, claro. Porque se decía que alguien echaba pedos así, con esa expresión, Esa. cuando le echaba un sermón a alguien. Entonces los muchachos comenzaron a usar esa palabra, que es un participio perfectamente bien construido del verbo peer, Peer. y ahora ya muchos adultos también lo usan. Y yo creo pues, que sí tiene buena cara dentro de la construcción gramatical. No sé si la sociedad termine o los hablantes terminen aceptándola y dándole No creo que sea muy carácter común. de adopción, pero No es muy común, pero sí le he escuchado más aquí en esta zona de Veracruz. Bueno, también podríamos decir por extensión, aquel que se emborracha anda bien, pero son palabras que finalmente... Empeído. Sí. no, es que se les llama así, bueno, al que está borracho, porque despide un aroma característico, es decir, huele Don Ángel mucho. nos quería decir algo. Sí, quiero decir es que la expresión me pee esa madre todavía es de uso en la Huaca, en Veracruz. Sí, Me pee esa madre. sí, claro, me causa molestia, me irrita, me
cabrita. Sí. Y todas las demás. ¿Me en qué, Juanita? Iba a decirlo. Me encabrita. A mí me suena mejor que la otra palabra. No, Juanita, es que es un eufemismo en realidad, pero es que si decimos me encabrona, pues no está mal. No está mal porque la anterior. ¿Cuál? El PI. Sí. No le gusta. No. Eso sí, de plano Sí. le pongo tache. No, pero porque- no es mojigatería. No. Es que yo creo o me he dado cuenta que se está dando un hecho social muy especial también. Escucho a las chicas de escuela, sobre todo de secundario, de preparatoria, como que quieren lucirse acentuando su vocabulario o Diciendo una utilizando grosería, más estas una- palabras, sí. y creo que no ese es el caso. No, claro, Pero bueno. es como cuando alguna persona dice, voy a escribir unos versos y se pone como meta final terminarlo con una de estas palabras que reputamos malas o groseras. Sí. Y no se trata de meterlas con calzador y que salga a fuerza con eso. Llega a requerirse que esté ahí esa palabra y bueno, y queda bien. Pero si ya lo usa uno como cantalete y cada vez que quiere hacer, por ejemplo, una décima o una rima popular, meter ese tipo de expresiones porque quede Como cierto capricho. chistoso, ¿no? Sí. Ya es Por otra llamar cosa. la atención. Ah, sí. Lo hemos dicho en varias ocasiones, las palabras no son malas, no tienen una moral por sí solas, dependiendo de cómo las utilicemos y de la manera en que las estemos pues llevando entre los hablantes, será la manera en que reaccione cada persona. Generacionalmente también hay algunas cosas que las escuchamos hoy en los jóvenes, para ellos es lo más común y para nosotros era algo terrorífico, ¿no? Sí, Algo- la semana pasada preguntaron por dialecto, que es pues nuestra forma de hablar el castellano es un dialecto de los tantos que tiene y no nos sonaría raro decir concha o cajeta y sin embargo lo dicen ante un argentino o un uruguayo y de ellos dicen que es una grosería. Sí. Concha tu madre, dicen. Sí, Nosotros no entendemos qué significa eso. Se intuye, ¿verdad? sí, nada más. O papaya a un cubano. Sí, también. Sí, pero ya casi no. No, pero todavía hay algunas Sí. regiones porque hay unos Sí. cubanos amigos. Lo míos que sí he observado ahora que decías de las jovencitas, me causa, no sé exactamente si molestia o rareza cuando menos, que entre las muchachas ahora se dicen güey. Sí, es Oye, cierto. ese atributo lo teníamos como Los exclusivo varones. antes, los varones, ¿qué Es pasó? para- Ya nos lo están Era robando. nuestro. Sí. Sí. Y no se ha solo vuelto muy muchachas normal. jóvenes, he oído mujeres mayores que también, Gente así adulta que ya lo como usa. para ajustarse a las modas, No. se dicen güey entre ellas. También como nuestros cuates Para de la, sentirse actualizados, sí, ¿no? como nuestros cuates de la tercera edad, de la casa de ahí de 20 de noviembre, que La Quinta. digo, casi de la Quinta de las Rosas, que podríamos estar ahí, que dicen, sí, está chido, ¿no? Padre. Está Muy padre. Oh, padre. Está Cool. chido. Sí, no, hay que tener una Está cierta cool. ubicación para el léxico. Está bien, como hoy no me acuerdo en qué estación de radio, sí, para no hacérselas más cardíaca, lo cual obviamente no forma parte del lenguaje del folclore de lo popular. Si alguien dice, ¿cómo puede decirse eso? ¿Es querer imponer una palabra? Bueno, en muchas ocasiones los medios hacen eso. Por ejemplo, a un conductor o a un cómico, eso ocurre muy frecuentemente, le hacen el guión de modo que imponga ciertas expresiones para después andar poniendo el termómetro y si lo están oyendo entre muchos hablantes, hasta miden sus alcances de Sí. público. Como el hecho de decir imbécilmente al 1 de enero, el 1 de enero. Y también para borrar el concepto revolucionario o molesto que tiene para la oligarquía o para el neoliberalismo el 1 de mayo, que es una fiesta de del reclamos trabajo. hacia la clase potentada. Entonces ya ahí sí le quitamos, ya no es la fiesta del 1 de mayo, sino el 1 de mayo. Sí, es una forma de desdibujar Sí. el antecedente, la etiología de Sí, esa ahí sí fecha, como queda, ahí dices, sí queda, ¿verdad? ahí. Lo que pasa es que de todas esas maneras se va esclavizando, se va normando, encauzando, puede ser. Sí, Encauzando más bien. y De acuerdo. limitando, que ese es un problema grave, porque así como
el dialecto es una forma regional que Del habla de unos hablantes dentro de su De su grupo, idioma. etcétera. Ahora se trata, al contrario, y utilizo el anglicismo con toda mala intención, de estandarizar. Y ese es el peligro, porque dejamos de ser como somos en nuestra región y queremos que el muchacho de Bogotá, y el de Buenos Aires y el de Lima y el de la Ciudad de México hablen igual, o quieren, porque de esa manera les pueden mandar los mismos mensajes con los mismos códigos Y pueden lograr comprar los mismos propósitos. pueden Vender. comprar los mismos discos, Exacto. por decir algo. Se hace una campaña para una sola población. Exacto. Doctor Ángel Fernández, usted es historiador. Historiador, aprendiz de historiador. Bueno, pero historiador. Estudié letras y después historia. El que estudia historia, hay diferentes clases de historias, obviamente, ¿no? Pero historiador, ¿en qué línea, en qué rama? Es que Yo en estudié general... el doctorado de estudios regionales, historia y estudios regionales. Eso tiene que ver un poco con lo que hablamos, o un mucho. Desde luego que sí. Es decir, sobre nuestros acentos. En el Colegio de México, ayer vi un artículo que te voy a dar por ahí, de una persona que vino a Jalapa, ahorita me voy a acordar su nombre, y que dio una conferencia sobre nuestras diferentes maneras de hablar y acentos regionales, lo cual es interesantísimo. Sí, muy interesante. Muy bello además. Sí. ¿Qué? Muy bello además porque con Sí. la acentuación le da un carácter diferente a la palabra y a la voz. Claro, no podemos confundir el que habla como de Naulinco y el que habla como de Jico. Y entre medio el Pues que habla de Alvarado. banderilla, que tiene un Los matiz. Alvarado. No, ya de Plan del Río para allá, para abajo, ya Rinconada y todo eso, es otro acento, desde luego. Y si vas por acá, por Actopan, también es otro. hablan ya Sí, de forma de característica. forma sí. característica, Más ¿verdad? hacia la costa. Sí, No, sí. Pues y eso es lo que ¿no? le da identidad a cada una de las Sí. regiones de nuestro estado. Quienes hablan de esto, comparando el mundo social con el mundo natural, dicen, observen ustedes cómo, por ejemplo, la papa es un vegetal que prospera mucho. Dice, ¿por qué? Y la manzana también, ¿por qué? Porque tienen muchas variedades. Eso les permite conservarse como género y después como especies, que hay muchas. Y si lo comparan con los fenómenos sociales, dicen, si la lengua se va convirtiendo en una sola, corre el riesgo de desaparecer y perderse. El latín pervive en el español, en el catalán, en el italiano, en francés, a su modo cada uno, pero es, al final de cuentas, la herencia de la lengua romana. Por eso son lenguas romances. Entonces hay que tener ciertas precauciones, visto el asunto lingüístico ya con un enfoque social también. Sí. Fíjese, doctor Fernández, que he planteado aquí muchas veces la dificultad tan grave que tenemos ahora para confrontarnos con el hecho de explicar algo. Usted, Me imagino. nosotros en la televisión, de 10 o 15 entrevistas, y no va de acuerdo con la posición social y casi tampoco con la posición social, porque el hecho de lograr que alguien se explique, narre algo de una manera normal, es muy difícil. Ayer, antier, por ejemplo, lo comentaba yo en el programa de radio, yo vi una entrevista en la cual un policía, con las características evidentes de un policía, rapado, alto, grueso, moreno, con la mirada un poco perdida y desvaída, vaya, no se notaba en él ningún resplandor espiritual que dijera usted, ¡joder, qué inteligente! No, nada, un normal. Le preguntan sobre el accidente, dice, y en eso llegó y resultó el paramédico de acción rápida, digo, el término, ¿no? Las fuerzas de acción rápida llegaron y llegó también su progenitora. ¿Entiendes lo que significa para alguien que viene de un evidente -3 años de primaria, que eso era lo que evidenciaba, ¿no? Y decir que viene su progenitor, es decir, ¿qué estamos haciendo? Cuéntanos un poquito de su experiencia al respecto, doctor. Bueno, yo creo que hay dos diferencias. Primero, la falta de educación y del uso del lenguaje, por una parte, para explicarse de la manera más sucinta y precisa posible, por una parte, y por otra, la práctica del idiolecto, que es la expresión consciente de cada uno de nosotros. No es lo mismo. El idiolecto es la expresión individual, las formas en que uno se expresa. ¿Cada persona? Cada persona. El estilo de hablar de cada persona se llama
técnicamente, desde el punto de vista de la lingüística, el idiolecto. Entonces, sí, efectivamente, el lenguaje se complica, y sobre todo se complica por la falta de claridad sobre el discurso. También las comunicaciones. Usar la palabra progenitora es de lo más correcto, pero creo que no está contextualizado, ¿no? Eso sí, no está en el contexto. No, y es que además, imaginemos que hay otros impactos ahí que tienen en cuenta. Hay una cámara, hay un locutor, hay una locutora que me va a cerrar el ojo. Mi declaración la va a ver todo el país. Yo tengo que quedar bien ante mi jefe, tengo que hablar en consecuencia de una manera oficial, es decir, como se escribe en un oficio, toda vez que mi jefe va a estar viendo el programa, diría el guarura ese asqueroso, ¿no? Y entonces utiliza esas palabras. Sí, muchos reporteros tienen ese problema, porque andan buscando términos que no usan todos los días. Y si platicaran la noticia como hablan cuando van a comprar chayotes o cuando van a comprar tortillas o cuando van a bolearse los zapatos, se les entendería perfectamente y su crónica sería muy agradable y muy accesible para los oyentes, pero buscan palabras que suenen un poco raras porque creen que eso les da prestigio y no es cierto. Sí. Es que los corren, Manuel. No, ni los corren. Los iban a correr porque no están también en una línea de una cadena televisiva o de un grupo informativo que tiene ese afán que estaba mencionando en su momento, ¿no? Sí, idiotizar en el lenguaje a las personas con un lenguaje en el que en principio se creen diferentes, sí, porque sienten que son inteligentes. El que una persona describa un accidente, por ejemplo, ¿no? Decía don Jorge, hombre blanco caucásico masculino. Que así se sienten ellos de una manera importante, diferentes, porque como dice, parece que lo están leyendo, ¿no? En un informe forense. Pero bueno. Ahora, lo que sucede también aquí, que habría que haber, ¿cómo dijo que se llamaba el qué? Idiolecto. El idiolecto de la televisión. La idea que tiene la televisión, es decir, la televisión no nos puede hablar de una manera así. Me acaban de hacer, perdón, para nadie es un secreto que no soy humilde. Sí, me llenó de satisfacción un programa, una llamada telefónica del norte del país. Dice, es la primera vez que lo veo a usted y no parece ser un programa de México por la manera de expresarse en el programa. Tenemos la tendencia de hablar no de una manera televisiva. La televisión tiene algo que estoy descubriendo en este mismo momento, deja ver qué horas son, en el cual su concepción de la idea y de la expresión hace que lo que ella presente sea superior a la media del mexicano. Sartori. ¿Eso lo dijo él? Sí, ya lo dijo. Sí. Siempre digo cosas que ya dijeron otros. Eso dijo de ese cuate. Sí. Ya van 28 veces. ¿Quién es ese desventurado que me anda copiando a mí teórico todo el de la tiempo? comunicación, muy Pues, conocedor del asunto de Lo la que tele. pasa, bueno, lo que veo y el hecho yo, de que yo diga lo que diga él no No significa es nada. plagio, no, de ninguna manera. A veces dices cosas que dijo San Agustín y no te San das Agustín. cuenta. Pero Sartori tiene su análisis en el libro de Homo Videns, ¿Qué dice? precisamente ese tipo de planteamientos. La televisión no es ya nada más esa caja idiota, dice que es una caja muy inteligente y además perversa. Sí, porque es intencional. Sí, Sí, es sí, intencional. Intencional lo que están Sí, haciendo, pero claro, bueno, y claro. el instrumento lo están utilizando para el control de las masas. Acabo de oír un programa de los miércoles muy similar a uno que tuve hace tiempo, perdón por la referencia, que se llamaba Anatomías. Este programa muchos locutores, pero nada más locutores se juntan o comentaristas se juntan. Cada vez que pronuncian el nombre de un personaje o pensamiento alternativo de oposición, hay un ruido molesto atrás. El próximo miércoles lo voy a grabar para que nada más tengamos la banda auditiva, el audio como le llaman, y verán ahí como cada vez que se dice Andrés Manuel López Obrador se oye O lo dicen hacia adentro. sí, sí, Que, bueno, es una técnica sí. de ocultar algo. Sí, de que no trascienda, de que no se proyecte, de que no se pegue. Pero el ruido de atrás es muy notorio. Y yo me di cuenta porque no estaba yo viendo, no estaba viendo la pantalla,
sino que estaba en otro lado. Digo, qué raro. Y en 3 o 4 ocasiones se hablaba de un partido de oposición o de una manifestación en contrario del sistema o de Andrés Manuel, redondamente de Andrés Manuel, y oíamos un ruido molesto. Entonces, eso hay que estar prevenido, ¿verdad? Advertido. Advertido y prevenido. ¿No? Alerta. Prevenido. ¿Qué más? Alerta también. Hay que estar, ojo, avisores. Ojo. Aquí sí cabría estar apercibidos. Apercibido. También. Apercibido, a ver, ya dices qué significa apercibido. Bueno, apercibido quiere decir con una advertencia previa, ¿sí? Cuando te notifican algo judicialmente, te presentan un apercibimiento también. Aquí para que vean, lo contrario de desapercibido o inadvertido. O inadvertido, sí. Que no lo toman en cuenta. Inadvertido y falto de inteligencia es lo mismo. ¿Cómo eres inadvertido? No suena. No. Aquí va usted a la costa, no seas inadvertido. No. El lenguaje. Hay que ser menos, hay que cometer menos inadvertencias. Inadvertencias. A ver, mi querida Juanita, dígalo usted al doctor, antes de que comenzamos a hablar sobre la finalidad de su departamento de publicaciones y bibliotecas del IBEC. Cuéntenos usted acerca de lo que ha preparado para hoy. Bueno, pues en primer lugar, encontré nuevamente esta composición de Manuel Acuña, muy sentida, que me parece muy hermosa y muy propia para esta ocasión. Se llama Ante un cadáver. Y bien, aquí estás. Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites se ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema cuyo solo enunciado nos espanta. Ella que tiene la razón por lema y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí está ya, tras de la lucha impía, en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe, tu máquina vital descansa inerte y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más. Dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. Y suponiendo tu misión cumplida, se acercarán a ti y en su mirada te mandarán la eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia y mal hacemos cuando al querer mirarla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. Hermoso, Juanita, muchas gracias, está muy amable. Quisiera hacer un comentario sobre Adelante, este poema. Doctor. Casualmente dijo Juanita una cosa muy importante, dice, ahora a propósito de la celebración de las fiestas de los muertos, vamos a leer este poema de Manuel Acuña. Y quiero decirle que cuando lo publicó en 1873 fue acremente recriminado por el tema y por lo aventurado del tema en ese momento. Cómo cambian las perspectivas con el tiempo y cómo la sociedad se asimila a nuevas costumbres y a nuevas formas de ser. En su tiempo fue muy criticado, fue criticado de materialista, fue criticado como espiritista, como materialista. De positivista también, porque estaba pesando la influencia de Barreda, de Gabino Barreda en ese momento.
Y también. Y yo creo que más bien aquí el poema tuvo mucho que ver con Ignacio Ramírez el Nigromante, y particularmente con el maestro Altamirano. Muy bien. Y él, en cambio, en cierto aspecto poético, fue muy admirado porque estos tercetos son un tanto extraños, digamos. Son tercetos amebeos, ¿no? Sí, Con y rima. los poetas pues a veces no lo utilizan tan frecuentemente. Sí. Pero aquí cuando dice, él critica lo material de contener las cosas de la vida y de la muerte entre el nacimiento y el sepulcro. Sí, El nacimiento no es la nada. Sí. Que ni es la cuna El principio, Ni- sí. sí. ni el sepulcro el final. Ni el final, sí. Puede entonces ser de una intención espiritual, ¿no? Yo Claro creo que que es sí. espiritista más bien, Bueno, y, sí. y en la época en que lo escribió Manuel Acuña, había una gran revolución con el espiritismo en México. Sí, casualmente. y precisamente habían al- llegado los libros de Allan Kardec y estaba de moda. Y al nigromante- Había muchos grupos espiritistas. No, Le pero, llamaron así. ¿espiritista o espiritual? Espiritistas. No, espiritistas Espiritista. incluso. Sí, al nigromante le llamaron así por su afección a las ciencias A las las esotéricas. quirománticas, a las ¿sí? esotéricas. Y nigromancia quiere decir adivinación por los cadáveres. Ah, sí. Necromanteia. Adivinación por viendo Del un cadáver. muerto, Entonces, si es ante un cadáver, es nigromántico, pero redondo. Cosa que revivió en el sexenio de López Portillo con la La paja. respetable Margarita López Portillo, que tenían un círculo de espiritualistas o espiritistas, ¿verdad? Como- además con Calles también, acuérdate. Y con Madero. También tenía también, fama de tenía fama. aficiones espiritistas. Muy bien. Doctor Fernández, las publicaciones del IBEC, ¿no quiere usted hablarnos de ellas? Sí, Adelante, cómo no. por favor. Traje esta tarde los 11 títulos que se han publicado este año de 2007 que corresponden al programa del Departamento de Publicaciones. Debo hacer la aclaración que publicamos 4 colecciones. En esta ocasión solo traigo títulos de 3 de ellas. El libro que nos toca de la otra colección, la serie mayor, está en la imprenta y aparecerá pronto publicado, y es la poesía reunida de Ramón Rodríguez, un poeta cordobés ya grande, de más de 80 años, y es la reunión de toda su obra. ¿El IBEC solo produce cosas de Veracruz? No, de ninguna manera. Le damos su lugar importante a la producción veracruzana. Se le da prioridad a los escritores veracruzanos o a los temas veracruzanos, pero no solo publicamos veracruzanos. Por ejemplo, hay una traducción del francés hecha por una veracruzana que se llama Viaje alrededor de la alcoba. Es una novela escrita en Francia en el siglo XVIII, pero la edición está prologada y traducida por Maliguel Berido, que es una escritora jalapeña veracruzana. Entonces es un libro francés traducido por una jalapeña, por una veracruzana. El de las décimas como recetas de cocina es un libro muy curioso. Parienta casualmente de la traductora es este recetario en décimas espinelas. Recetario de cocina en décimas espinelas, lo cual significa que usted va a tener su libro de poesías en la cocina, y entre el humo del anafre, sartén o El lo fogón. que sea, el fogón, va a aprender a hacer esto que dentro de un minuto le vamos a leer. Adelante, por favor. Volvemos en un minuto, doctor. Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicoténcatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B, casi esquina con Jicoténcatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles,
Los muebles de Jalapa. Dice, ya les dije, que es el recetario de cocina en décimas espinelas de Josefina Beberido de Rizo, Cuadernos Baluarte. Dice aquí, es una publicación del IBEC. Entonces, si usted quiere aprender algo así, por ejemplo, al azar. Relleno de huitlacoche. Relleno poco apreciado, pero que siempre propongo. Es el guisado del hongo que ataca al maíz sembrado. Su aspecto no es delicado, verlo causa desaliento, mas cocinado es de cuento. En Canadá como en Francia es un lujo, una elegancia, lo evalúan como un portento. Perfectas décimas. Sí, bien hecha. Sí, todo, ¿no? Todo está así. Sí. Y esa parte del título de Espinelas, Manuel debe saber mejor esa parte. Sí, es por el nombre. Por el poeta español Espinel, a quien se le atribuye precisamente la creación de este tipo de poemas. De esa ¿no? estrofa. De esta estrofa en décima. La forma de construir la décima. La manera de construirla. Distinta a la tradicional. Vicente Martínez Espinel. Doña Josefina Beberido, ¿de dónde es? De Córdoba, Veracruz. ¿Es una persona mayor? No. Sí, está jubilada, ella es doctora, está jubilada y ya hace como afición sus Pues versos está muy bien, porque- y es desde luego una excelente cocinera. Por lógica. Entonces une la poesía con la cocina, que no tienen por qué estar reñidos, No. ¿verdad? Lo cual Y quiere decir que la cocina es un lugar divertido y que se puede hacer muchas cosas. Inspirador. Sorprende en varios sentidos este libro porque propone varias recetas y además construye bien las décimas espinelas, que no son fáciles de construir. Es muy complicado. Sí. Yo no me atrevo a hacerlas. ¿Qué otro libro tiene, doctor Fernández? Por ejemplo, este ensayo de José Vicente Anaya sobre Concha Urquiza. Concha Urquiza fue una poeta, que no poetiza, una poeta mexicana de principios del siglo XX, murió muy joven, murió ahogada en un accidente en 1942, cuando ella no llegaba a los 35 años de edad. Lo que hizo José Vicente Anaya, además escribió una poesía erótica y una poesía mística, era una extraña combinación de elementos, su obra. Se decía, bueno, además tenía fama de ser ninfómana, de ser lesbiana, de ser mística, de ser atrevida, de ser erótica. Una Safo mexicana. Una Safo, bueno. Pero también no le muy queda ni espiritual, ¿verdad? Muy Bueno, y religiosa, tuvo también creo. una época de mucha espiritualidad, estuvo viviendo en un convento, tenía amigos muy cercanos como el padre Gabriel Méndez Plancarte, que fue quien conservó su obra, y José Vicente Anaya hizo esta biografía que él dice, una biografía oral, porque ha ido a buscar a estos amigos o familiares de Concha Urquiza para que le platiquen cómo era ella en la vida real y para despojar un poco de todo este enigma y de toda esta leyenda en la que se vio envuelta, sobre todo por su vida y sobre todo por su muerte. Entonces es un ensayo que aclara de una manera muy interesante la personalidad de una voz femenina muy impresionante del siglo XX mexicano, Concha Urquiza. Concha Urquiza. Poetisa. Porque ella no prefería quería. denominarse poeta y no poetisa por sus propias preferencias. De Pues este ya con todos carácter. esos atributos que también que se Por las particularidades. Para mí, francamente, me da igual decirle poetisa que poeta. Me parece que son sinónimos. Lo que Una parece de la poesía. extraño es cómo puede una personalidad ir desde, pues eso, usted la ha calificado de ninfómana y lésbica. luego lesbiana. Y llegar hasta lo místico, Y ¿no? luego un estado místico, ¿verdad? Lo cual indica Bueno, que pues tenía Era algún parte de- desequilibrio son mental. personalidades Muy completamente contrastantes, enfermizas, sí, ¿verdad? pero ahí Contrastantes. todo puede existir la poesía. Claro. Y de manera, por ejemplo, si uno lee uno de estos sonetos que están allí incluidos, al final de cada entrevista hay una muestra de la poesía de la escritora
michoacana, por cierto. Con Chorquiza. Bueno. Este es un ensayo muy importante porque esclarece para los lectores del siglo XXI este enigma de la literatura mexicana del siglo anterior, del siglo XX, ¿no? Bueno, ¿qué otro hay por ahí? Por ejemplo, saco así al azar que se llama Póker con Damas, 5 cuentistas mexicanos, de Víctor Hugo Vázquez Rentería. Este libro obtuvo el estímulo para la publicación de obra, el premio Sergio Galindo, convocado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de Cultura. Fue seleccionado por el jurado para ser impreso. Reúne 5 ensayos sobre 5 cuentistas mexicanas, una Inés Arredondo, y 4 escritores. Son análisis de cuentos o de grupos de cuentos. Quisiera destacar, a propósito de la fecha que estamos viviendo, este libro que se llama Muerte, Altares y Ofrendas. Es un grupo de ensayos compilados por las investigadoras Lourdes Aquino Rodríguez y Lourdes Bolgar García, que son investigadores del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Muy interesante. Este libro ya tuvo una primera edición, esta es la segunda edición corregida. Reúne más de 50 textos de especialistas o de investigadores o de ciudadanos que han tenido preocupación por recoger los rituales, las costumbres y las ceremonias a propósito de la fiesta de muertos en nuestro medio. Revisa la geografía de todo el estado de Veracruz y es muy útil como consulta, es muy útil para los muchachos, para los estudiantes y para el público general. Yo realmente se los recomiendo, es un libro que está llamado a tener mucho éxito de librería. Vamos a continuar en un momento, pero sí quiero presentarles a ustedes al grupo Folca, que justamente traen una representación de algunos aspectos del de la viejada que se baila en la época de Chantolo, sobre todo por el rumbo de Tempual, Tantoyuca, Platón Sánchez y esa región. Y el origen de Chantolo es interesante, así como los españoles cuando llegaron aquí tenían dificultad para pronunciar algunos nombres, Cuauhnáhuac, y dijeron Cuernavaca. Fíjate, y los mexicanos que hablaban náhuatl oyeron que había una fiesta del 1 de noviembre, Sanctorum, que quiere decir todos los santos. Sí. Entonces no podían pronunciar en latín Sancta Sanctorum y dijeron Chantolo. Chantolo más fácil. Y quedó ese nombre. Y ahora precisamente durante toda esta semana se ha estado celebrando en Tempual una fiesta grande con muchas actividades. ¿Y la viejada quiere decir despectivo para un grupo de mujeres? ¿Es la viejada? No. Así como decía Diego Fernández de Ceballos, el viejerío. Aquí hay una descripción que hace Román Güemes en este libro precisamente. Hay otra de Manuel Álvarez Boada, que es buenísima descripción también, y de una de Roberto Williams, que también estudió lo de la viejada. No, sino que se representa en cierto modo a los ancianos, en cierto modo, pero también se le llama viejada porque se visten de mujer muchos varones y decir ahí vienen las viejas o viene la viejada, pero no necesariamente por otra razón, sino porque dicen enmascarados burlamos a la muerte, porque no soy yo el que anda bailando ahí, sino que es... Esa puede ser una explicación. Es una explicación que dan ellos. La otra puede decir, soy medio maricón y me gusta vestirme y ahora aprovecho que es que el folclore y le doy rienda suelta a mis instintos, como en el carnaval, no hay problema. Porque no es tan alta. No necesariamente. Pero sí es que no es tan alta la proporción de homosexualidad en nuestro pueblo como para decir que todos los muchachos se visten... No, pues un 30%, el mismo eclesiástico. En Ixtapan de la Sala hay una representación que hacen el 16 de septiembre y los jóvenes hasta les gusta participar ahí, se visten de mujer y cuando termina la representación andan de mujer y andan abrazados con su novia en el parque y todavía con las trenzas y el vestido, entonces no están manifestando... Ahí entra un concepto de lesbianismo. No, se cree lesbiana. Eso se me hace que son fijaciones tuyas. Ahora, yo
Yo no me he vestido de nada. Porque tienes miedo a lo mejor. Hay que salir del ¿Tengo que salir del closet? Abran la puerta. Yo les avisaría. Había dicho Manuel la semana pasada también que hay que recordar que en la mayoría de los bailables, del folclore, de casi todos los pueblos, la mujer no participaba. Antiguamente era poco común porque eran fiestas reservadas únicamente en principio para la clase sacerdotal. Pero también allá en Arabia, acuérdate, y en otros lugares no participaban. No podía participar. Pues por eso el prosopón se usaba la máscara. Se usaba para que si yo era varón y tenía que representar un papel de mujer, pues pareciera mujer. El teatro no, también es una representación masculina de personajes femeninos. Sí. Ya ves, entonces es un atavismo humano. O sea, ¿por qué me criticas de que yo descubra eso? Si es general en todo el mundo. Te iba a contestar con un refrán popular, pero creo que no es. Pues es que, en fin, bueno, vamos a tener la representación de este grupo Folca y el Ballet Aztlán. El director es José Luis Hernández y el director técnico Roberto Carlos Pérez, la danza justamente de la viejada. Inician de hecho una semana antes en el llamado Domingo Grande, cuando el huasteco se dirige a tiendas y mercados a comprar el cacao, velas, veladoras, papel para hacer flores, dulces, harina para el pan de muerto, ollas, cazuelas, molcajetes, copaleros, etcétera, y todo aquello que gustó al difunto cuando en vida terrenal disfrutaba de estos productos.
Muy bien, bueno, pues a ver, doctor Ángel Fernández, si es tan amable, cuéntenos acerca de alguna otra de las publicaciones del IBEC. Bueno, de la colección Atarazanas, una novela que se llama Parque Salzburgo. Lo primero, díganos usted qué significa exactamente Atarazanas. Atarazanas, bodega donde cabe todo. ¿Bodega? Donde cabe todo. Esta colección… ¿Es una palabra árabe o qué? ¿Arabismo? Es un arabismo que originalmente se refería a fábrica. Atarazanas es la fábrica principalmente de avíos para las embarcaciones. La bodega. Y bodegas. La bodega donde se guardan todos los utensilios, los instrumentos, los insumos, etc. Sí. También se le llamaba así a la bodega de vinos. También alguna bodega de vinos en los barcos. Donde cabe todo. Sí, donde cabe todo. Sí. Precisamente por eso esta colección se llama Atarazanas, porque caben todos los géneros. En esa colección se han publicado ensayos históricos, ensayos de economía, obras de teatro, libros de poesía, cuentos y novela, libros de viajes. Así que como en cabe de todo como en botica. botica. Y esta novela, Parque Salzburgo, fue premiada por el gobierno del estado de Veracruz en 2001 con el premio de novela Sergio Galindo. Y el IBEC por esta razón publica esta novela que se les recomiendo, es excelente, es una primera novela del escritor Armando Briceño. Este tomo de la colección Cuadernos del Baluarte, Algo me dice tu silencio, escrito por Lucía de Bloch, obtuvo en el año 2006 el estímulo del premio Sergio Galindo para la publicación de obra. Es un libro de cuentos. Es una escritora que no es veracruzana, pero que vive en el puerto de Veracruz desde hace muchos años. Y además el título es precioso. ¿Cómo se llama? Algo me dice tu silencio. Algo me dice tu silencio. Lucía de Bloch. Radica en el puerto ¿Qué podemos decir de del Veracruz? cuento en los escritores de veracruzanos? Es muy cultivado, ¿verdad? Se practica mucho el cuento. En el buen sentido de la palabra. Bueno, el primer cuento moderno mexicano lo escribió un jalapeño, José María Roa Bárcena. El cuento que se tituló Lanchitas. Es un cuento que se publicó hacia 1875 y es contemporáneo de los cuentos de Edgar Allan Poe, conocido como el creador del cuento moderno, ¿verdad? Entonces, y bueno, después de José María Roa Bárcenas, pues está Rafael Delgado, por supuesto, Juan Vicente Melo, Sergio Galindo, tiene varios títulos de varios libros de cuentos. Luis Leal, un investigador mexicano muy grande, en los años 60 publicó en la Universidad Veracruzana una antología del cuento veracruzano. Y el primer representado es precisamente Roa Bárcena, y está también Luis Córdoba, está Juan Vicente Melo, está Ulises Carrión, en fin, Veracruz es una tierra de cuentistas. Hay jóvenes cuentistas muy buenos, recuerdo a Rafael Antúnez, por ejemplo, que es de las nuevas generaciones, Luis Horacio Heredia, en fin, hay una gran representatividad de cuentistas veracruzanos. Muy bien. Indudablemente. Bueno. A este elenco ya numeroso se le añade Lucía de Bloch con este libro de cuentos. Irving Ramírez también. Irving Ramírez, por supuesto, de entre las jóvenes generaciones. ¿Queda alguno de los libros por que nos comente algo? Sí, como no, por ejemplo, este titulado DF y alrededores. Este es un libro que vale mucho la pena leer. Carlos Blanco Aguinaga es un conocido universalmente como crítico literario. Es especialista en Miguel de Unamuno, es un cervantista. Hoy sábado está en Guanajuato dando una conferencia sobre Cervantes. Y esta es la poesía completa de don Carlos Blanco Aguinaga. Carlos Blanco Aguinaga es un vasco que llegó a México siendo niño a consecuencia de la Guerra Civil Española. Se educó pues en México, fue becario del Colegio de México y es profesor emérito de la Universidad de California en La Joya. Su obra, su creación poética es una obra que ha ido creciendo prácticamente en la sombra, en la oscuridad, y a lo largo de pues su ya larga y extensa y muy creativa vida ha ido decantando algunos poemas, y esto es lo que él considera su obra completa en verso.
Tiene una serie de ensayos sobre el exilio, publicado por el Colegio de México, es una edición reciente, y escribió su tesis de doctorado sobre Miguel de Unamuno, sobre la obra de Unamuno. Muy bien, es un honor para el Instituto Veracruzano de Cultura que don Carlos Blanco Aguinaga haya pedido ser publicado en Veracruz, porque fue la primera tierra mexicana que conoció cuando él llegó. Muy bien. O sea, simbólicamente publica su obra en el punto de llegada. Para que nuestro querido público, ¿ya habló de todas las publicaciones, doctor? No, me faltan tres. Adelante, adelante. Bueno, este libro de don Salvador Herrera García, un escritor catemaqueño, también obtuvo el premio de estímulo Sergio Galindo para publicación de obra en 2006. Este es una curiosidad porque recupera leyendas, costumbres, historias, anécdotas alrededor de la laguna de Catemaco. Sabemos que es un lugar mágico, que es un lugar de encuentro, que es un lugar que tiene místico, que es un lugar que tiene muchos, digamos, una serie de grandes valores en el contexto. Lo curioso de esta obra es que también fue ilustrado por el autor, de suerte que don Salvador Herrera García, aparte de ser un narrador, un escritor, también escribe en verso. Aparte de ser narrador, también es un excelente dibujante y un muy buen grabador. Aquí, cuando fue objeto del premio y nos trajo el manuscrito, le dijimos que por qué no ilustraba su propia obra, ya que reunía esa característica. Lo hizo con mucho gusto, hizo 62 viñetas para su libro, de suerte que es un grupo de cuentos, leyendas y relatos. Un libro muy completo. Ilustrado, con ilustraciones, con viñetas, en este caso preparadas por el mismo escritor, cosa muy interesante, ¿no? Norte Sur es un libro de versos de un escritor mexicano, Enrique López Aguilar, de ascendencia veracruzana, vive en la Ciudad de México, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, es un extraordinario escritor y completa la serie de 11 títulos, que es lo que llevamos impreso hasta ahora de nuestro programa editorial, este libro titulado Funeraria, que reúne 3 poemas de tema relativo a la muerte. Es una poesía muy condensada, muy densa, muy contemporánea. Yo realmente recomiendo la lectura de estos 3 poemas extensos, en verso libre, muy sentidos y escritos con una gran altura. Eso está muy bonito. Pues muy bien. Estaba yo viendo los libros. ¿Qué se debe hacer? A ver, alguien toma un libro de poesía, llevamos actual, moderna, no de versos medidos y rimados como es natural, sino como los que hay. ¿Qué debe ver en esa poesía alguien que no tiene contacto con la poesía, que no es un especialista, que no es un literato? ¿Cómo debe aprender a gustarla o a decir, bueno, pues me gusta o no me gusta? Pues es que tienen que buscar varios elementos que, aunque no estén medidos en la forma tradicional, están ahí. Hay un ritmo, por ejemplo, hay un empleo de metáforas. Hay metáforas como que, a ver. La metáfora es una comparación indirecta entre 2 seres o entre 2 situaciones que son ajenos pero que tienen algún parecido entre sí y que, sin decir este libro es como un ladrillo, dices este ladrillo que traigo para consultar, ya hiciste una especie de metáfora, digamos. Es la unión de 2 significados que dan un tercer significado, por decirlo de una manera muy simplista. Sí. ¿Qué se debe hacer para comprender la poesía contemporánea? Comprenderla o gustarla. Primero, ver que la poesía tradicional reúne una cantidad silábica, una cantidad acentual y una serie de rimas, sí, más el genio de cada escritor. Esa es lo que dice la convención clásica, la convención tradicional, la preceptiva tradicional. ¿Qué hacen los poetas contemporáneos? Suprimen la rima y le dan otros valores a los otros aspectos, a la cantidad silábica y a la cantidad acentual. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer el lector ajeno a la poesía contemporánea? Entender primero que está
frente a un texto que ya no tiene las formas que mnemotécnicamente le daban la pauta. Y entonces tiene que hallar en los recursos del lenguaje las expresiones metafóricas para acercárselas y hacerlas suyas. Juanita, se debe de acordar bien que antes en educación básica, en primaria, se les daba, no como materia poesía, pero sí se les daba una parte de construcción poética y se les enseñaba la construcción clásica de la rima, ¿no? Las cuartetas, los sextetos, los octetos, pero también ya llegando en esta visión un poco más contemporánea de la poesía, podrían leer, por ejemplo, a Bukowski. Sí. Bukowski es uno de esos poetas en los cuales él escribe en inglés, pero es muy eufónico. Las palabras que él utiliza suenan bien en inglés, aunque el significado que cada quien le pueda dar es muy diferente. Y un buen camino para lograr esto que dice el doctor Fernández es leer en voz alta esta poesía. Porque si la lee uno en silencio se dificulta un poco más, en cambio la oyes y estás percibiendo el ritmo y estás percibiendo las cadencias que el poeta va utilizando y descubres de repente que hay una metáfora en un lugar donde a lo mejor esperabas que no estuviera. Ya no se trata de revisar los esquemas tradicionales, por ejemplo la forma canónica del soneto o de la décima, tantas veces dicha esta tarde aquí, sino de ver cómo cada verso está significando dentro del contexto de su propio tema, de su propio cuerpo de obra, ¿no? Sí, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. ¿Se entiende? Y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ahí no hay metáforas, ahí solamente hay imágenes poéticas, son más cercanas al lector. Sí, eso es más cercano al lector. Sí. Y sin embargo, no está en la forma, digamos, más convencional que conocemos, y de todas maneras hay poesía profunda. En cambio, si dices... Porque hay una cantidad silábica y una cantidad de acentos bien puestos. Sí, está bien. No está medido, pero tiene música. Sí está medido, claro, sí está medido. Tiene los acentos donde deben ir. Ahí está la medida, en la cadencia. En la cadencia. Tiene esa cantidad acentual es la que construye el verso contemporáneo. ¿Le puedo llamar música? Por supuesto, es exactamente la construcción melódica del texto. Música. El sueño que sueñas conmigo siempre lo sueñas sin mí. Cuando sueño contigo, en cambio, soy yo quien está sin ti. Idénticos en soñar ausencias, ¿volveremos a abrazarnos frente a la mar azul? Hay un ritmo. Hay un ritmo y incluso hay unas rimas. Una cierta idea de que uno sueña en ella y ella no sueña, ¿no? Y uno está y ella no está. Sor Juanesco un poco, ¿no? Incluso un poquito con... Laberíntico, Sor Juanesco. Sí, con ideas. Vivo sin vivir de mí, de tal manera espero que vuelva. Vive sin mí. Sí. Volvemos en un minuto. Muy bien, pues queremos, antes que todo, decir que es una gratísima sorpresa el hecho de tener una serie de publicaciones tan valiosas y bien hechas y con un sentido. Doctor Ángel Fernández, jefe del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas del IBEC. Muchas gracias. Bueno, quédese un ratito con nosotros, tenemos que decirle a nuestro público. Y tiene mucho que enseñarnos también. Claro. Desde luego. Por eso, habíamos dicho la semana pasada acerca del cielo, el más allá, el lugar, lo que hay uno después de de la los muerte. tantos lugares. Después
después de esta vida. Para los nahuas era el Mictlán, que es la región de la muerte. ¿La más transparente? No. Allá iban aquellos que morían de muerte natural. Porque, por ejemplo, los guerreros que morían en la batalla, esos iban a Tonatihuichan, que es la casa del sol. Ajá. Y luego, las mujeres, por ejemplo, que morían en el parto, se iban a Cihuatlampa o a Zincalco. Allí iban las mujeres que morían en el parto. Sí, Cihuatlampa, que quiere decir el sitio de las mujeres, glorificadas, divinas, porque se convertían en diosas y eran cihuateteo. Las cihuateteos. Diosas que les cortaban incluso un dedo para dárselo a los guerreros, y que esa era una forma de transmitirles la valentía. ¿Como amuleto? Como amuleto para los que iban a la guerra. Porque las equiparaban con los guerreros muertos en las combate. Equiparaban con ellos. Y también, en una de las leyendas más bonitas de las cihuateteos es que ellas acompañan, para los náhuatl, el sol moría cada vez que se ponía. Entonces, el resplandor que estaba alrededor de la corona solar eran las cihuateteos acompañando a Mitlantecutli. El occidente es Cihuatlampa. Y estaban precisamente ahí los dos gemelos divinos, ¿no? Que era Xolotl, que era el lucero de la mañana, y el otro era Mitlantehuele, que me imagino que era el lucero de la... Tlahuizcalpantecutli, que era el lucero de la nocturna. Ya del atardecer. Luego estaba otra región, que es la mansión del dios de la lluvia, que era Tlalocan. A ese lugar iban aquellos que morían por alguna razón que tuviera que ver con el agua, por ejemplo, los ahogados, los que tenían hidropesía, los que morían por alguna de esas razones. ¿Los que tenían hidropesía, dijiste? Sí, hidropesía. Claro, pues ellos sabían que existía la hidropesía, pues, y que era una enfermedad que estaban cargados de líquidos. Sí. Y en otros rumbos, por ejemplo, en la Huasteca, se habla de un lugar mítico para los artistas, Xumucunco se llama. Hay una cueva, hay una caverna físicamente que existe en un lugar bien reconocido que se llama Xumucunco, pero también es un lugar mítico a donde van los cantores, los versadores, los músicos, los bailadores, y entre los totonacos le llaman Sinati, que es un lugar especial, porque el cementerio general se llama Tamxemlab o Tansemlab, según sea en San Luis o sea en Veracruz, en lengua tenec, que quiere decir el cementerio o el lugar donde reposan los muertos en general, pero los muertos artistas tienen su lugar especial. Xumucunco. En náhuatl, por ejemplo, panteón es Mictlanca, ese es el panteón o camposanto. Ahora casa de los muertos, ¿no? La casa de los muertos, el lugar de los muertos. Sí, claro. Bueno, sobre palabras que tengan que ver con la muerte de uso común entre nosotros. La necrofilia, por ejemplo. Hay quienes tienen una preferencia por los temas de la muerte, ¿sí? Eso sería necrofilia. Luego, tanatología. Es una parte ya no solo de la ciencia médica, sino de muchas ciencias que se han vuelto interdisciplinarias para que nos acerquemos al asunto de la muerte con más una visión más clara y más científica, porque mucha gente sufre mucho con el asunto de que se muere un pariente, de que se muere, incluso cuando se les mueren los animales en su casa, cómo sufren los niños. Entonces tenemos que aprender un poco más acerca de eso, y a eso se dedica la tanatología, ¿sí? Tánatos, muerte. Es otra de las formas de decir muerte, porque necros también tiene que ver con muerte o con cadáveres. Nigromancia, que es la adivinación por los cadáveres, por ejemplo. Sí. Mira, cada quien tiene su manera muy especial de pensamiento sobre la muerte. Recuerdo haber leído que los tlaxcaltecas, por ejemplo, si un guerrero acaecía ahí en la batalla, debían de recoger su cuerpo para que su enemigo no lo recogiera, porque el cuerpo que era recogido lo cocinaban de alguna manera y comían parte de especialmente el corazón, lo ofrendaban incluso para absorber la energía,
Y recordemos que los grandes enemigos de los mexicas eran los tlaxcaltecas. Entonces, esa actividad se daba tanto del lado mexica como del lado de los tlaxcaltecas. Era como absorber la energía de un bando o del otro. Y así como, por ejemplo, en español tenemos la palabra calvario, que es el sitio de las calaveras. Monte. En náhuatl también hay una palabra, el zompantli, o zompantle dicen en algunas regiones, que es un conjunto de calaveras, precisamente, de cráneos, y simboliza la muerte. Muchos personajes de las esculturas de muchas zonas arqueológicas tienen calaveras, collares como de calaveras, como adornos en su cuerpo. Y acaban de representar en la Ciudad de México uno de los mayores zompantlis, también ahí en el Zócalo, que para muchos acaban de llegar unos amigos extranjeros, les llamó mucha la atención y se sorprendieron muchísimo, porque no nada más son calaveras, también es la representación de una cara en una expresión de muerte, del rigor mortis que a veces le ponen. Bueno, es que el concepto que tenían muchas de nuestras civilizaciones antiguas mexicanas era dual, era ¿cómo le llamó Marx a esto? Dialéctico. Porque dice, no somos solo vida, somos también al mismo tiempo muerte. Y muchas esculturas tienen el frente completo y la parte posterior descarnado, porque decían, el hombre no es solo hombre, es home tecutli, dos hombre, el hombre dual. En el caso de las mujeres, home siwat, la mujer es doble también, es dual, y es al mismo tiempo concebir la vida humana como vida terrena y como vida espiritual o posterior. De manera que nos damos cuenta que también en la cultura indígena el post-mortem tiene un valor muy preponderante, ¿verdad? Sí. Además, por ejemplo, la importancia que tenían los perros. Se decía que cuando alguien fallecía, también le sacrificaban un perro para que le sirviera de guía en el más allá. Entonces que también no desde dista ahí mucho de algunos personajes de otras mitologías, por ejemplo, el can Cerbero era un perro también. Pero era para cuidar ¿qué? Para cuidar la entrada del Hades o de un tipo, digamos, de destino uno final. de los infiernos, ¿no? Uno de los principales. Después de cruzar el río Estigia, cuando lo llevaba Caronte que los transportaba. 2 monedas que le ponían a los muertos griegos, encontraban diferentes entradas, ¿no? Dependiendo. Hay una experiencia, que diría yo, no desagradable, pero extrañísima, es en el cementerio del Cairo o del Nilo, de cerca del Nilo, donde me tocó ir a hacer algún reportaje hace muchísimos años, y me llevaron al cementerio. Entonces son capillas con las tumbas, digamos que con toda normalidad como lo pudiese ser aquí, pero dentro de las capillas viven familias. Entonces viven familias, padre, madre y niños jugando entre las tumbas. Pero como es una capilla, por ejemplo, con la tumba en medio, bueno, pues ahí está la cocina, ahí están los niños, la tumba sirve para poner las cosas, y los familiares aceptan de muy buen grado que sus muertos tengan compañía. Eso es lo que se puede ver así, pero imagínense ustedes lo que signifique para las familias convivir en un mausoleo. Sí. A propósito, mausoleo. Mausoleo porque cuando murió Mausolo, su mujer mandó a erigir una tumba fastuosa, y de ahí se derivó el nombre de cualquier tumba elegante, pero en general ya de cualquier tumba posteriormente. Artemisa se llamaba la mujer, por cierto. Muy bien. Bueno, volvemos en un minuto, son tan amables, por favor.
Hay algunas palabras, por ejemplo, que a veces las decimos y sabemos lo que es, pero no sabemos de dónde provienen. Por ejemplo, ¿qué es un epitafio? Epi alrededor de... Epi encima o alrededor de, y tafio es como donde se reposa. Es el lugar donde están los difuntos, pues, o donde se representa la estancia del difunto, porque no siempre están ahí, ¿sí? Entonces, ese es un escrito que se graba o que se estampa en las tumbas. Eso es un epitafio. Yo no me acuerdo del verso, pero no sé si tú también. Cuando es como fabulilla, como esos versos que hay, como una flauta de aquel lugar, y el borrico que tocó la flauta, dice: vente conmigo a admirar a un orador elocuente, díjole Juan a Clemente, echando los dos a andar. No me acuerdo qué más sigue, pero la esencia es: Demóstenes fue un pelgar, y Tulio un impertinente, comparados al torrente de su elocuencia sin par. Entonces, total, pasa el verso, hay otros 2 versos más, dice, y llegan y le enseña, y ahí en la esquina que hay un difunto. Y ese era el orador elocuente. Entonces, sí, porque suele hacerse el epitafio, o solía, porque ahora ya es demasiado metido en cartabones y nomás le ponen lo que ya está muy acordado, ¿no? Pero se solía escribir el epitafio con base en las cualidades del difunto, ¿sí? Yo recuerdo un epitafio buenísimo que le encargaron a José Guadalupe Posada, y lo hizo, pero en una forma excepcional: el burócrata Dorantes, aquí reposa como antes. Buenísimo. Pero no lo puso. No, se lo pusieron. Se lo pusieron a Dorantes, sí. Sí. Sí, bueno, pero entonces... Sí, porque era amigo suyo, y le dijeron: oiga, don Guadalupe, fíjese que se murió su amigo, que si le escribe algo. Sí, como no, el burócrata Dorantes. Claro, y ese es un epitafio. Bueno, sí. Hay bromas así. Sí. El del esposo, hay aquí una broma. yaces y haces bien. Sí, hay una broma muy conocida, que es la de Conchita Jurado, que representaba el papel de aquel hombre rico que engañó a los grandes políticos de México, Balmori. Don Carlos Balmori. Se hacía pasar por un varón muy rico y los deslumbraba con cheques de no sé cuántos miles, y cedían a sus peticiones porque decían: pues este señor tiene mucho dinero. Y cuando sepultaron a Conchita Jurado, hicieron una tumba que tiene el epitafio de los dos, porque ahí está tanto Conchita Jurado, que era la actriz que se disfrazaba, como don Carlos Balmori. ¿Sí? Esa es una tumba curiosísima. Y esas leyendas de don Carlos Balmori eran contadas por Pancho Ligorio. Sí, por Pancho se las sabía muy bien. Y hay un libro que editó un famosísimo editor catalán que tú debiste haber conocido, pero se me olvidó el nombre de este momento. Costamic, sí. Bartolomé Costamic, y que habla de la vida de don Carlos Balmori, y es precioso. Y de ahí surgió el verbo balmorear, que es una broma muy pesada. Una broma muy pesada. Eran bromas. Sí. Bueno, y decías también de cenotafio. Cenotafio es una tumba vacía, o una tumba puesta nada más por ocurrencia, como la de Mozart en un panteón de Viena, porque Mozart no se sabe que esté con certeza en ese lugar, y ahí dice: aquí yacen los restos de Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, pero nadie tiene certeza porque a él lo arrojaron a una fosa común. En el Panteón de San Fernando, en Puente de Alvarado y Guerrero, en la Ciudad de México, hay una tumba dedicada a Isadora Duncan. Pues Isadora Duncan no está enterrada ahí, era una bailarina que murió en Francia seguramente, y no está enterrada ahí, y así hay muchos. Una breve historia de mortuoria. En la Embajada de México en París, un buen día me dijo el embajador Cosío, creo, dice: ¿quiere usted venir a filmar la exhumación? Sí. Exhumar, sacar de la tierra. Exhumar de Juan Nepomuceno Alponte, ¿puede ser? Y Almonte. Hijo putativo o real, quizás, de José María Morelos. Hijo natural de Morelos. Sí, de Morelos. Hijo natural de José María Morelos. Y algo había sucedido, porque obviamente eso nunca me lo comunicaban a mí, y entonces parece que en esa época
hubo un problema con el reportero de la televisión oficial, es decir, Televisa, y entonces me llamaron a mí, que tenía relación con el Canal 13. Entonces fui a filmar aquello y bueno, estaba el cadáver de ahí y vi cosas muy curiosas. Por ejemplo, que estaba conservado, que estaba en arena, no había más que arena, que tenía su uniforme impecable, debe haber sido militar. Sí. Y que en su misma caja había algunas, ¿cómo te voy a decir? Pedazos de lámina como de cobre con hermanas de él. Y al mismo tiempo... Restos. No restos, nada más las láminas ya, laminitas, es decir, pero en vez de nombres pintados, tenían vaciados, como decir, agujereados, con agujeros, ¿me entiendes? Relieves. O grabados o... En blanco, cortados. Ya. Cortados Resacados. Los nombres de sus familiares, de Juan Nepomuceno Almonte, sí, que fue, se dice, y ahí hijo de explicaron- José María Morelos. Hijo de José María Morelos. No hay que olvidar que Morelos era viudo. Sí. Usted tuvo hijos antes de hacerse cura, porque era viudo. Y parece que después también. Bueno, pero quiero decir que no hay que sorprenderse. Sí, no. Sí, el zorro también tenía. Fue una vocación tardía. Juan Nepomuceno Almonte, aparte de tener una vida muy curiosa y muy contraria, por cierto, a la de su padre, tuvo otra creencia, otra ideología, como todos sabemos, ¿verdad? Neoliberal. No, al contrario, era conservador. Es el autor Bueno. del almanaque mexicano de 1855. O sea, tenía, aparte de sus inclinaciones políticas, tenía también inclinaciones literarias y llegó a publicar algunas cosas. Sí. Sí. Hasta le Curiosamente. dedicaron una canción en la época de la intervención francesa que decía Amoquineki, Juan Pomuceno. Juan Pomuceno. Y le cantaban en náhuatl porque era hijo de una mujer indígena hablante de la lengua náhuatl. Sí. Y luego le dicen que tú no hablas el francés y que sin embargo te juntas con los franchutes y no sé qué. Está en una colección que publicó el INA Una sátira. con música de la intervención. En Perlaches, que es un cementerio reconocidísimo, Sí. ¿verdad? Bueno, cementerio. Cementerio es el lugar donde Cimiento. se recuesta a alguien. Un cimiento. Un pues, cimiento. Cementerio es el lugar donde se recuesta a alguien. Y donde se construyó un edificio en ese caso, Sí, ¿verdad? porque Viene de cimiento. De Cimiento cimiento. también es la misma raíz, sí. Sí. Donde se asienta, donde se reposa algo. Muy bien. ¿Algún otro aspecto que haya por ahí? Se dice que las catacumbas romanas fueron los primeros cementerios. Era un sitio que se construía ex profeso para guardar ahí. Primero los para hacer cadáveres. reuniones un tanto secretas porque los cristianos eran perseguidos y después también operaron algunas como cementerios. Como cementerios. Así es. El famoso requiescat in pace, Latín. latín, que lo podemos traducir como Descanse en ¿eh? paz. En paz. Sí. Y ya luego nomás dice el requiescat, ¿no? Nada más lo Muy bien. simplifican así. O RIP, 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 que son las ya que que son las siglas. las siglas de la expresión. ¿no? Sí. sí. Muy bien. Volvemos a ¿También? dormir. Dígame usted. Los olmecas tuvieron y crearon ese concepto de fieles difuntos. Así es que ya nuestros antepasados Sí. ya tenían conceptos. Bueno, vayamos pues a ver a nuestro ballet Aslan. Adelante, por favor. Perre que en un estero andaba desesperado, Perre que en un estero le dijo al carpintero, hombre, dile con cuidado, que siendo yo carbonero, una mujer me ha tiznado, que reque, que reque, que reque, que reque.
que reque, que reque, que reque. Échale. ¡Upa! Que reque en la Alameda andaba de enamorado, andaba de enamorado. El que reque en la Alameda le platicaba a su güera, le decía no soy casado. Cuando le llegó la suegra, su mujer y su cuñado, que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Ápale! ¡Ey, familia! ¡Ey, familia! Y la palabra muerte es latín, desde luego. Mor mortis. Mor Sí, mortis. directamente, sí. Miquilistli. Y en En náhuatl. náhuatl es Miquilistli. ¿Y por qué tú siempre dices de náhuatl y no de totonaco? Porque soy náhuatl, señor, mi región es 100% náhuatl, de la Sierra de Songolica. Ah, de la Nosotros Sierra no- de Songolica. Sí, nosotros no tenemos influencia totonaca. Nosotros somos No, puramente pues uno con tanta náhuatl. nacionalidad se confunde, Sí, ¿verdad? sí, Sí. No, pues me dijiste, ay, sí, ya no me quedan más que decirte ¿verdad? Aceptado. Mortus, Mor mortis. mortis, Mortis. mortecino, mortuorio, todo lo que tiene que ver mortal, con sí. mortal, ha venido a ser un sinónimo de viviente. Sí, Sí. curioso, es curioso eso que adquiere el significado contrario. Cualquier Ocurre Mortal con que muchas, puede con muchas morir. palabras. con muchas palabras, no sé. Me decía doctor Fernández que había que pensar en qué. En la diferencia cultural que hay entre la cosmovisión prehispánica y la occidentalización de la cultura sincretismo. prehispánica a través de la conquista y de la colonia. Digamos, cosmovisión, la mirada al cosmos. Sí, la concepción profunda de la idea del más allá, de la idea de la muerte, de la actividad. Por ejemplo, los pueblos nahuas del centro del altiplano se preparaban en la vida para vivir la otra vida, ¿no? Y para vivirla Eh, muy a bien. diferencia del cristiano occidental que se prepara para la salvación, que es muy distinto, ¿no? O sea, el indígena se preparaba justamente para tener una vida plena después de la muerte y se le daban todos los elementos porque se entendía que había una vida más allá y una vida buena. Sin embargo, en la religión católica, que fue la que se impuso, se decía que todos esos ritos prehispánicos que se hacían en torno a la muerte eran paganos, eran diabólicos, entonces que no debían de seguirse realizando, y es cuando se mete la idea de la salvación por el cristianismo, por el pensamiento del cristianismo. Sin embargo, no fue tan exitosa, digámoslo así, el pensamiento católico de quitar de lleno ese pensamiento acerca de la muerte, porque se siguieron realizando todos esos ritos. Se adaptaron Y mucho. se adaptaron. Realmente el pensamiento católico se adaptó a esos ritos de la muerte. Es que era ignorancia de los
cristianos que llegaron. Claro, sí, vieron serpientes y ellos asociaban la serpiente con el mal. Y aquí no, aquí la serpiente se asocia con la humildad, es decir, con lo que está más próximo a la tierra, con la fertilidad. Eso Además, quiere decir. por la cuestión de los sacrificios humanos que hacían, que se hacían en las culturas prehispánicas, porque esos sacrificios eran en torno a agradar y a ofrendar a todos los dioses, porque sabemos que era una cultura politeísta. Entonces, los colonizadores, si es que se les puede llamar así, vieron eso como un acto extraordinariamente terrorífico. Aunque el fundador de su doctrina también fue víctima del sacrificio. Exactamente. Bueno, lo no comprensible era cómo veían mal esos sacrificios y ellos a su vez tenían instituciones como la Inquisición, Sí. en la cual verdaderamente, bueno, estaba yo leyendo de un sacerdote, ¿qué era? No sé si es de Bélgica o por ahí. Ahora acaba de hacer la iglesia unos 300 o 400 nuevos santos, o 30. Urgen nuevos santos. 34 nuevos santos. Una cantidad muy... Y dice, ¿por qué no se beatifica o se santifica, canoniza a los que fueron víctimas de la Inquisición? Fueron en mártires. realidad eran cristianos y muy buenos cristianos, muchos de ellos. Sin embargo, muertos por la patología de algunos inquisidores. Son víctimas, pues, y el verdugo fue la iglesia, pero en esencia ellos siguen siendo santos. Pues sí. Y de otras también religiones, bueno, derivadas del catolicismo, como por ejemplo los protestantes, que también aquí, por ejemplo en Salem, que quemaban, ¿no?, a algunas brujas, o que se reconoce ese pueblo por ese tipo de tradición, también fueron personas que no estaban de acuerdo en cómo se expresaban otros pueblos y otras costumbres dentro de su misma religión. Hablando también un poco de esa parte del Halloween, ¿no?, que también entre los niños ahorita está muy metido esa celebración, muy permeado, que incluso ya Quintín López César, que es vocero de la arquidiócesis de aquí de Jalapa, dijo que está bien que celebremos Todos Santos, pero no Halloween, lo cual también está señalando una visión errónea de algunas cosas. Halloween es una celebración para algunos, que no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, también tiene su parte de celebración. Viene derivado de la noche de Walpurgis. Sí, pero a lo mejor lo ¿de menciona. noche de quién? La noche de Walpurgis es una celebración bávara, que está derivada también en Alemania, por ejemplo. No, pero si eso... Pero yo creo pero que qué está bueno que así sea, acertado. ¿eh? Bueno, creo que esa opinión de que se celebre la fiesta de muertos y no el Halloween, creo que es acertado, porque acertado, finalmente las ofrendas, el hacer altares, tiene que ver más con nuestra historia, con nuestro pasado prehispánico, que de alguna manera todavía sigue permaneciendo a través de esas ofrendas. Lo que tenemos y bueno, que... el Halloween es de otra nación y que Por de alguna eso. manera nos quita identidad. Por eso, pero aquí no, el problema no es que sea Halloween o Thanksgiving o la feria de la vendimia española. No. Lo que se trata, esas son festividades muy dignas y muy propias y muy adecuadas para los pueblos a las que pertenecen, a quienes pertenece. Aquí el problema muy grave, ahorita va a decir que Sartori también lo dijo, es que son elementos de penetración y de dominio Económico. para despejar y quitar todo lo cultural nuestro para imponer otra cultura, y entonces haya una dualidad, y ante esas dos culturas, es decir, por un lado el abuelo, yo voy a celebrar y a poner mi veladora a mis papás. Por el otro lado, mi nieto va a venir con una máscara a pedirme dulces por el Halloween. Pero ya hay una disociación, ya hay un desencuentro, ya hay una debilidad, porque las nuevas generaciones, ¿qué van a hacer? ¿Los de los Walpuris o van a ser los de aquí, de este país? Pues debe ser lo de Tiene, aquí. sí, pero eso es lo que debe ser, pero lo que conviene para causas mercantiles, neoliberales, de invasión, para el Plan Mérida, ¿cómo se llama eso? Sí, así se Para el llama. Tratado de Libre Comercio, para el Plan Puebla-Panamá. Todo lo que conviene a ese neoliberalismo es el hecho de que usted y yo y todos los muchachos tengan dificultades
para expresarse y sentirse mexicanos. A menos mexicanidad, mayor facilidad de penetración para la puertorriqueñización de México, ¿no? Digamos, ¿no? Eso no lo dijo Sartori. No. Eso me lo viste para No, que veas. Para que mira, veas. ya fuiste original ahora. Eso lo dijo Saldaña. Sí, doctor. Una imagen tan característica como la Catrina de Posadas. Ya se están disfrazando muchos jóvenes americanos para celebrar Halloween. Por ejemplo, yo lo estaba viendo en unos blogs, que es una expresión que tienen ahorita en internet, y hay varios jóvenes que ya están tomando eso. Sin embargo, lo están llevando hacia Halloween, no lo están llevando hacia una celebración de Día de Muertos. Principalmente en Chicago, que hay una gran comunidad de mexicanos, y en Los Ángeles, que es la ciudad que tiene mayor cantidad de mexicanos después del Distrito Federal. Yo creo que hay que respetar todas las tradiciones, Sí. pero no mezclarlas, Sí. no contaminarlas y no En la mezcla verse sale- presionadas las sociedades para admitir o no una costumbre ajena, ¿verdad? Y creo La nuestra es un híbrido Sí. y hay que admitirlo. Corresponde pues a un proceso histórico complejo de adaptación y de movilidad y de mezclas de costumbres. Este es un tercer elemento que viene aquí pues a contaminar la tradición. Los elementos de nuestra tradición hay que entenderlos son híbridos, de la misma manera que nuestra sociedad es pluriétnica, ¿verdad? Pero esta es una contaminación de otro carácter, ¿no? Sí, Entonces, pero claro, eso es pero lo tiene peligroso, claro. No es ocasional. La eficacia, eso es lo que lastima y lo que hay que prevenir, ¿verdad? Sí. Lo que había que advertir y estar, que usted sepa, que no es ocasional, que es estrictamente bien pensado. Eso ya no es un fenómeno que sucede así por así. Ya Sí, es, como esto. No que corresponde dice a el un doctor, milenarismo, sino corresponde a una intencionalidad Sí, de otro intencional. carácter. Una cuestión Sí, claro, sí. es mercantil. intencional. es deliberado, sí. Es deliberado. Es una estrategia. Dile que es estrategia. Estrategia es movimiento de soldados originalmente. Es decir, ¿quién Estratiotes es? es- Estratiotes es soldado. Sí. La estrategia es el estudio que hacen los soldados para atacar una posición, es decir, la preparación y el ponerse de acuerdo para decir cómo le vamos a hacer. Aquí van los tanques, aquí va tal programa, aquí va tal locutor, aquí va tal locutora que va a Tales hablar en colores, inglés. Tales colores, tales Colores. expresiones, sí. Aquí Y les si vamos a pudiéramos dar hablar de- de orientación mejor, Aquí le vamos ¿verdad? a dar de comer hot dogs, aquí les vamos a dar Hot Kentucky Power Chicken y así, ¿no? McDonald's. McDonald's, Sí, ¿eh? Todo eso, el cerebro en la mesa de publicistas que están haciendo eso, esos están haciendo la estrategia. Sí, ellos son los estrategas. Y nosotros Soldados. es el pueblo que después ya no va a tener definición. Y es una chica que, que ya no va a decir sí, sino sí, güey. ¿Y qué tal estaba? Estaba chido. Estaba chido. Y oiga, por favor, ten cuidado que ahí viene un automóvil. Sí, me voy a poner las pilas. ¿Me entiendes? Dime Sí. la neta. Y en- Dime en- las netas. las Dime, netas. En esta cuestión cultural, vamos, de fortalecer, sí es cierto, ya es un sincretismo, ya no es puramente prehispánico ni netamente religioso ¿Ahora qué es un católico. sicre? Ya ¿Sicre? ya es, pero finalmente nos da un sello de identidad como mexicanos. Ahora, hay que tener mucho cuidado en las escuelas. ¿Qué es lo que se fomenta en las escuelas? La realización de estos altares o eventos de Noche de Brujas o de la Casa de Terror con el Halloween, porque finalmente la muerte es algo a lo que todos en algún momento tendremos que llegar, pero la manera, la visión que se les está inculcando a los niños cultural. desde la escuela. Sincretismo Eso, sincre- es sincros. unión. Mira, originalmente fíjate lo que significaba y qué sentido tiene. Sin es unión y cretinos es cretense. Creta era uno de los principales enemigos de la Grecia continental. Entonces, originalmente sincretismo es unión de enemigos contra un tercero. Y ya después, sincretismo es una fusión de dos culturas o dos tradiciones ideas. distintas que vienen a formar una nueva tercera. Eso. Sincretismo y sincronía, Al mismo tiempo, algo que ocurre en el mismo tiempo. unión Sí, de sí, dos fenómenos unión, que pasan al mismo cronos, tiempo. sí.
Pero no que me queda muy claro el hecho de que se unieron con Grecia. ¿Quién se unió? No. Sí, Con concreta. los cretenses. Etimológicamente, digamos, Sí. filológicamente, Sí, el término. Etimológicamente ese es el primer significado. Ya después adquiere el significado de fusión Unión de dos tradiciones elementos. distintas. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver si empezamos a despedirnos. ¿Quería decirnos algo? ¿Querías decir algo? ¿Nos queda alguna cosa? Bueno, sobre la muerte, nada más que decía la maestra Tepole, por ejemplo, esta imagen que tenemos ya de la muerte dibujada como una calavera vestida de negro y que le llamamos Parca. Parca era el nombre de las deidades antiguas griegas que se encargaban de llevar precisamente la vida de los hombres. ¿Eso es mitología o qué es? Esa es mitología griega. ¿Mitos es mentira o qué? No necesariamente mentira, sino una creación, digamos. Pero habría que explicar muy a fondo, no hay necesidad de entrar tan lejos, ¿no? El mito es aquella, en literatura, una narración que nos hace referencia a seres sobrenaturales que intervienen en la vida del hombre. ¿Leyenda? No, la leyenda combina un poco aspectos mitológicos, pero otros que son reales Más e en la históricos. realidad. Sí. Quizá lo que decías era por mitomanía, que hoy es una palabra que se refiere a alguien que dice muchas mentiras porque Sí, crea claro, en su claro. cabeza muchas Sí herencias. se puede pensar que las religiones son la más creíble de las leyendas, ¿no? No. La más blanca de las mentiras. La más blanca de las mentiras. Muy bien. La mitología es una construcción, el mito es una construcción para explicar lo que no tiene explicación. Sí. ¿Es una qué? Una explicación para explicar lo que no tiene explicación, perdón por la tautología, Sí. pero la mitología es esto, frente a lo sobrenatural viene una explicación lógica desde el punto de vista de un esquema de pensamiento, y esa es la construcción de un mito. Sí, la lógica es lo que es verdad, la mitológica es lo que es una verdad que precede una mentira. Estructurada, construida. Pero no tiene el sentido de mentira, No, tiene no, el sentido no. de construcción Sí, cultural. claro, de creación, sí, de una De una cosmovisión, generación, una de una forma de cosmovisión, pensar, ¿sí? sí. Que refleje ante lo desconocido una explicación. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ángel Fernández, jefe del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas del IBEC, muy amable. Muchas gracias. Y cuando quiera usted disponer de nuestro programa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, agradezco Manuel. la invitación. Muchas gracias, Manuel Munguía. Muchas gracias, señorita licenciada Tepole. Gracias, Juanita, estoy muy amable. Y Juanita Robles, y gracias, Clemente Landa. Gracias. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Qué otra cosa? Gracias a Aeromuebles, licenciado Jaime Reyes Aguirre, Ávila Camacho, 244, casi esquina con Jicotencatl. Y nosotros nos vamos a la nostalgia, pero debemos antes agradecerles y decirles a ustedes que hay nuestro Ballet Aztlán, y luego, además decirle y darle las gracias al licenciado Sergio Villasana, quien nos ha facilitado pues el hecho de hacer nuestro programa en esta ocasión desde el centro de la Galería Contemporánea de Jalapeños Ilustres 135. Y a la unidad móvil y a todo el equipo que vino de la unidad RTV móvil, también. Cuitlagua, desde luego, Cuitlantecutli, ¿o ¿cómo se llama la unidad? ¿Tiene algún nombre mexicano náhuatl? Ese es ¿No? Citlantecutli. Es Iztlaltepec, ¿verdad? Te pues a dije, todos. te dije, Citlantepec. ya había oído algo. Sí. Citlaltepec, que es Cerro Cerro de la El Cerro de Estrella. la Estrella. Es Cerro el de nombre la náhuatl Estrella. del pico de Orizaba. ¿A qué no era el Macuiltepec? Ese es No, otro. ese No, uno de aquí. ese es el quinto cerro. Sí. 5, Macuil 5. Bueno, dentro de un momentito nos vamos a la nostalgia. Gracias. Buscar lechuga, canelo para la ensalada. A buscar lechuga, canelo para la ensalada. ¡Papa! A la tripa, 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 tripa de mapache.
mamá no quiere Canelo que yo me emborrache. Si acaso lo hago Canelo que se con tepache. Del palo, el amigo mono Canelo se cayó del palo. El aire dijo Canelo, válgame San Pablo. Si no lo dice Canelo, se lo lleva el diablo. A la tripa, tripa de cochino. A la tripa, tripa de cochino. Mi mamá no quiere Canelo que yo tome vino. Si acaso lo hago Canelo que sea del más fino. ¡Ay, ay, ay! Murió Canelo, caramba, y lo van a enterrar. Canelo murió, caramba, y lo van a enterrar. Otros pilotes, Canelo y un águila real. Sepultura de oro, Canelo, caja de cristal. A la tripa de venado. A la tripa de venado. Mi mamá no quiere Canelo que coma pescado. Si acaso lo hago Canelo que sea de Alvarado. Si acaso lo hago Canelo que sea de Alvarado.